Hola, compañero. Compañera, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Bienvenidos a Ventana a la Ciencia. Un placer abrir este sábado con mi compañero Juan, con ustedes del otro lado. Ya estamos en la primavera, ya está finalizando septiembre, se viene octubre con todo, vamos a tener muchos informes, como siempre le decimos, mucho recorrido, mucho tour de ventana, en todos lados estamos nosotros. Estamos en todas partes. Bueno, les adelantamos algo para que se queden ahí, no Cuente. se muevan. Vamos a hablar del litio. Este mineral que es tan codiciado por todos los países. Bueno, vamos a estar hablando con un investigador que es periodista, que nos va a contar muchos detalles del litio aquí en Ventana a la Ciencia. Con Ernesto Pico, que está del otro lado, es investigador, también es periodista. Escritor. Está en Santiago del Estero, tengo entendido. Ernesto Pico, ¿nos estás escuchando? ¿Qué tal? Bienvenido a Ventana a la Ciencia. ¿Cómo están? Les escucho perfecto. Buenas tardes. Bueno, es un placer tenerte de esta manera virtual aquí en Tucumán. Ernesto, contanos sobre Crónica del Litio. ¿De qué arista del litio vamos a encontrar en este libro? ¿Y cómo se te presentó la idea de decir voy a escribir sobre este tema que, por cierto, ha despertado muchísimas expectativas, no solamente en Argentina, sino en todos los países que de alguna manera intervienen en este triángulo del litio, ¿no? Sí, efectivamente, el norte de Argentina, el sur de Bolivia y el norte de Chile son parte de los tres países que componen este triángulo del litio, donde está entre el 70 y el 80% del litio en salmuera del mundo, ¿no? O sea que es un lugar clave para el futuro de la energía. Porque el litio es un componente clave para la elaboración de baterías, por ejemplo, de celulares o de las computadoras por donde estamos conectados ahora, de paneles solares, pero sobre todo ahora, y en el siglo XXI, en estos últimos años que se ha disparado la demanda del litio por lo que tiene que ver con las baterías para autos eléctricos, ¿no? Yo lo que veía es que estábamos teniendo cada vez más noticias sobre el litio, ¿no? De empresas que llegaban a Jujuy o a Catamarca, o que empezaban a producir, o que preguntaban cómo había que hacer para llegar. Y en búsqueda de poder darle un poco de contexto a eso, de entender qué estaba pasando, qué había pasado antes en el tiempo, es que he hecho un recorrido por Catamarca, Salta, Jujuy, por Potosí, por el Salar de Uyuni, y luego por el Salar de Atacama, San Pedro de Atacama, y desde ahí hasta Santiago de Chile, para intentar entrevistar a distintos actores claves involucrados en este tema, ¿no? Por supuesto, los científicos y las científicas, la gente del empresariado que está vinculado con ese tema, funcionarios políticos y un sector fundamental que son las comunidades originarias que viven en los salares donde empresas de todo el mundo están viniendo a tratar de extraer este recurso, ¿no? Yo siempre he trabajado en deporte y además he sido deportista. Y siempre me ha llamado la atención esto de tratar de entrenar, de ser mejor, de mejorar mis movimientos, mi velocidad, mi fuerza. Y en algún momento en ese camino he ido entendiendo que tal vez no solo hay que estudiar lo que pasa cuando nosotros ejecutamos algún movimiento, sino lo que hay justo antes, cuando tomamos la decisión. O tal vez el instante previo, donde estamos percibiendo cuáles son los estímulos que hay en el ambiente para tomar una decisión para poder ejecutar. Bueno, estuviste trabajando y midiendo ese tiempo, que son milisegundos que tarda una persona hasta que decide ejecutar un movimiento. Sí, así es. Las ventanas de tiempo para tomar las decisiones en relación a las actividades motoras se dan en menos de un segundo. Es decir, si queremos ser un poquitito más finos, el cerebro actúa súper rápido. Cuando nosotros, en una actividad normal, no hablemos de deporte, pero tenemos que localizar un sonido que aparece en alguna parte del ambiente, eso se da en términos de millonésimas de segundo, microsegundos. ¿Está bien? Un segundo dividido en millón. Y eso es realmente muy poquito. Pero cuando tenemos que tomar más información del ambiente para decidir cómo actuar ante esa situación y ejecutar algún movimiento, eso se da en milisegundos. Es un segundo dividido en 1000. Y ustedes pudieron observar que hay diferencias en la respuesta de una persona común, como podemos ser Juan y yo, con respecto a un deportista de élite, o sea, un deportista profesional. Sí, exactamente. Hay dos maneras de ver esta cuestión. Una, en un primer momento, los deportistas ejecutan más rápido porque están más entrenados en esa misma situación. Entonces, de alguna manera,
la estrategia motriz que utilizan para ejecutar un movimiento está más automatizada. Sí, Entonces ahí vemos la diferencia entre un deportista y, llamémosle, una persona común, ¿no? Que no está tan entrenada en ejecutar esos movimientos. Pero por otro lado, en lo que hay antes de que se ejecute, en esa toma de decisión, lo que hay es que los deportistas pueden percibir o filtrar mejor la información que hay alrededor para poder tomar la decisión sin tener tantas opciones. Claro. Seguimos en el tour de Ventana, aquí en Ventana a la Ciencia. Estamos en el Museo de Ciencias Naturales Miguel Lillo. Estamos con Noelia y con Fabiana, ambas señoritas de primer grado del turno tarde de la Escuela Presidente Roca. Primero le pregunto, Fabiana, gracias por el tiempo, por la paciencia. ¿Por qué deciden traer a los alumnos a un museo como este? Bueno, dentro de los contenidos que tratamos durante el año están los seres vivos, no vivos, la naturaleza en general, el cuidado del medio ambiente. Y bueno, y acá en Tucumán tenemos este hermoso lugar, este hermoso museo, y es una muy buena oportunidad para que ellos la visiten, conozcan lo que es un museo y aparte poder apreciar todo lo que tiene, la naturaleza en vivo, digamos así, aunque nos rodea mucha naturaleza aquí en Tucumán, pero es como que es un momento de estar más cerca, digamos, y se aprende mucho más. Justamente eso le iba a preguntar, Fabiana. Los chicos se van contentos, calculo, porque uno los veía ahí alborotados, corriendo, jugando, pero ¿usted recomienda que vengan acá o más en el trabajo del aula se aprende más? Las dos cosas son importantes. Todo lo que podemos trabajar en el aula, donde, bueno, depende también de cómo tomemos el tema, se puede hacer de manera muy dinámica y viva también, pero como corolario, digamos, de la cuestión es traerlo, o hacerlo al revés, partir desde la visita del museo para tratar después los contenidos en el aula. De las dos maneras sirve. Muchas gracias. Noelia, le pregunto a usted, ¿por qué recomienda, tal vez muchas maestras están viendo esta nota y piensan como una buena idea traer a sus alumnos a mostrar y ampliar los contenidos acá? ¿Por qué lo recomendaría? Bueno, partiendo de lo que dice acá mi compañera, pienso que los niños aprenden más desde la observación y de la experiencia. Y le pregunto a usted particularmente, ¿qué es lo que más le llamó la atención de este museo? Hay muchas cosas llamativas, pero ¿a usted? El jardín botánico está hermoso. Último bloque de Ventana a la Ciencia y es el momento de modo selfie, donde nuestros investigadores se graban a sí mismos y nos cuentan qué están haciendo. Ahora vamos a conocer a Laila Moliterno, que es graduada en la Facultad de Derecho de nuestra universidad, que además es especialista en Derecho Internacional y en Derechos Humanos. Está trabajando por el derecho de los niños migrantes y nos hace este modo selfie desde Brasil, donde está en estos momentos. Hola a todos y a todas, mi nombre es Laila Moliterno, soy abogada por la Universidad Nacional de Tucumán e investigadora en el Centro de Estudios Europeos y Alemanes. Y bueno, contarles un poco sobre mi investigación, que se trata sobre cómo la Corte Interamericana de Derechos Humanos y cómo la Corte Europea de Derechos Humanos vienen decidiendo en los casos que involucran a los niños migrantes desacompañados. Ok, pero ¿cómo surge esto? Esto surge comprendiendo, ¿no?, que el derecho es una pequeña parte de nuestra cultura general y que va llegando a dar respuesta a las situaciones un poco tarde siempre, ¿no? Entonces, así, si atendemos, por ejemplo, al conflicto actual presente en Ucrania, este tema es de suma importancia, pero esto ya viene siendo hace muchos años. Lo viene siendo desde el conflicto en Siria y así. Entonces, atender y pensar cómo son garantizados los derechos de estos niños que se encuentran en una situación de hipervulnerabilidad es lo que va a movilizar esta investigación. Para eso se van a estudiar los casos